Bueno, seguimos conversando con Luis Madera, viceministro de la Presidencia, que nos ha traído buenas informaciones. Don Marino le decía una pregunta ahorita que realmente quedó en el aire. Así es. Bueno, Marino, recordarla. No, adelante. Mira, yo quisiera ahí tocar varios temas. Primero, compartimos la preocupación del tema de los terrenos fértiles tipo A, como le llaman los expertos en agricultura, que se están utilizando para construcción. Y allí el Estado hay que comentar y hay que ayudar a que la población apoye al gobierno en todo lo que es la implementación de la ley de ordenamiento territorial. La ley de ordenamiento territorial crea los planes de ordenamiento territorial, que son instrumentos que los ayuntamientos tienen que tener, y cuando tú vas a querer construir o pedir un permiso de construcción en un territorio, ellos tienen que utilizar ese plan, y en ese plan te dice cuáles son los terrenos construibles o no construibles, o cuáles son más de vocación forestal o cuáles son de vocación agrícola. Eso es un tema complicado porque por los intereses que se manejan en ello, pero el gobierno tomó la decisión en el 2023, por ahí creo que fue que se promulgó la ley de ordenamiento, y se ha venido trabajando en el reglamento y ahora en los planes. Ya ahora recientemente se lanzó el plan de Verón, por ejemplo, que era bien complicado por todo el impulso hipotecario que hay en esa zona, también el de Puerto Plata, el de San Francisco, entre otros, pero hay que trabajar en ello, de manera tal que evitemos que echemos para atrás en ese sentido. Con respecto a los precios, tú mencionabas el caso de los plátanos. Yo no soy experto agropecuario, pero sí sé, porque compro también todos los lunes en el supermercado y en la calle, que el tema del plátano es que son distintos tipos de plátano. El plátano que venden en el camión es el plátano que dicen FIA, que es un plátano de producción mucho más barata, pero que también de una consistencia distinta, que le dicen más aguoso, etcétera, etcétera. Entonces, el que te venden en el supermercado viene por otro canal, que es el que es un poco más caro la producción, y es el otro tipo de plátano, que repito, no soy experto en ello. Lo que sí es importante es que la gente pueda ir mirando la evolución de los precios. Yo, por mi trabajo y porque soy un padre de familia también, miro el tema de los precios y sigo los indicadores de precios. Y la verdad es que la mayoría de los precios de los productos de consumo básico no han tenido ningún aumento fuera del aumento normal que todo el tiempo se dan. Porque si yo comparo los precios de hoy con el de 2024, hoy son más caros, pero los de 2024 eran más caros que los del 20, y los del 20 es más caros que los del 16. Y en la economía nunca los precios disminuyen. Lo que el Estado tiene que garantizar, como hemos hecho con mucha capacidad esta vez, es garantizar que los aumentos de los ingresos de la gente sean mayores que los aumentos de la inflación, que es una inflación que se ha mantenido rondando el rango meta de un 4 a un 5%, excepto en 2020 con el problema de la pandemia. Entonces, dicho esto, esa política pública que nos ha permitido mantener aumentos de los ingresos más altos que los de la inflación, sobre todo alimenticia, es lo que nos ha permitido avanzar hacia hambre cero. Lo bueno de esto es que cuando uno hace políticas públicas con evidencias y con datos, los datos te permiten o descubrirte si estás mintiendo o corroborarte si estás diciendo la verdad. Mientras la FAO, por un lado, dice que nosotros pasamos en el 2020 de aproximadamente 7-8% todavía de personas con subalimentación a solamente 2.5%, estamos hablando de que 500.000, 600.000 personas salieron de la condición de subalimentación. Pero por otro lado, con los datos del Banco Central, Oficina de Estadística y el Banco Mundial, entonces nosotros calculamos la incidencia de la pobreza. Y la pobreza en general pasó desde el 2021, con la pandemia, hasta ahora, pasó de 31% a solo 17%. Y la pobreza extrema pasó de 4.4%, 4.9% a 2.2%. Esto es que unas 300.000 personas del año 2021 hacia acá han salido de la condición de pobreza extrema. ¿Y qué es la pobreza extrema? Son las personas que no tienen recursos para comprar su canasta básica alimenticia. Entonces mira cómo ese dato de otra fuente te corrobora, que te dice que 300.000 personas han salido en este tiempo de padecer, de no tener recursos para comprar su alimento básico, te valida este dato que acaba la FAO de dar justamente de ello. Pero si además tenemos que el salario mínimo ha aumentado 20% más que lo que ha aumentado la inflación, y que hoy por primera vez en la República Dominicana, que eso hay que decirlo, la gente siempre dice que el salario mínimo no alcanza para la canasta básica. Vamos a poner los matices. Nunca antes un salario mínimo de ningún tipo de empresa había alcanzado una canasta básica en los últimos 30 años. Sin embargo, ahora tenemos todavía no una noticia para tú estar feliz, pero sí un logro, y es que
el salario mínimo del empleado del salario mínimo de empresa grande, que hoy ronda 29.800, 29.900 pesos, es más alto que el valor de la canasta básica del primer quintil, que es como de 29.200 pesos. Es decir, por primera vez tú tienes que ya un salario mínimo, el de la empresa más grande, que alcanza la canasta básica del quintil más bajo. ¿Es para tú sentirte ya y cruzarte de brazos? No, pero te quiere decir que vamos por un buen camino. Vamos alcanzando hitos de poder adquisitivo de la gente, que es lo que a la gente le preocupa, que vamos alcanzando. Entonces, estos datos te ayudan a identificar que así vamos. Si también tenemos que los datos de juventud en el empleo, o sea, los jóvenes que no estudian ni trabajan pasaron de 27% en el tiempo de la pandemia a solo 16%. Eso quiere decir que más jóvenes en la fuerza laboral es más personas recibiendo ingresos por sus labores. Y lo mismo pasa con el caso de las mujeres. Y finalmente, hay de todas maneras una población a la que hay que asistir. Entonces, en ese sentido, el gobierno que puso esta meta como una de sus 10 metas prioritarias en el año 2024, ha implementado o ha acentuado políticas públicas para que esto sea una realidad. Por ejemplo, la alimentación escolar ya es básicamente universal. Es decir, tenemos 2.1 millones de niños en nuestras escuelas públicas y liceos recibiendo desayuno, alimento y merienda. Y además una alimentación cada vez más saludable, porque hemos tomado medidas como una resolución en la cual se prohibió tener néctares azucarados en la alimentación escolar, lo cual te permite que no solo los niños coman más, sino que coman mejor. Y ahí ya no solamente es alimentación, sino también nutrición y salud, que es quizás nuestra tarea pendiente ahora que ya salimos del tema de hambre. Pero lo mismo podemos decir de los comedores económicos, esas personas que todavía en los lugares más vulnerables todavía tienen alguna necesidad. Hemos pasado de 34 comedores económicos a 163 comedores económicos, y como diría Edgar, y contando. Y hemos pasado con ello de unas 18.000 raciones a 180.000 raciones diarias que se están produciendo en esos comedores económicos. Eso también le suma a los datos de hambre cero. Y a eso le sumamos el aumento de las bodegas del INESPRE como cadena de abastecimiento, ¿verdad?, y suministro, entre otras, pues eso es lo que nos ha llevado. O sea, es un conjunto de políticas públicas no al azar, no aisladas, sino totalmente coordinadas. Políticas públicas de producción agropecuaria, políticas públicas de mejora en los ingresos laborales y los ingresos profesionales de las personas, y también políticas públicas de acceso a alimentos por la vía de la política social y política alimentaria, lo que nos ha llevado felizmente como sociedad, no como gobierno solamente, a poder decir hoy que la República Dominicana está libre, estructuralmente libre del mal del hambre. Luis, nos gustaría que ha hecho un esbozo bastante claro de lo que ha significado la coordinación en términos de todas esas políticas y sobre todo la alimentaria. ¿Qué otras metas tienen ustedes planificadas? Mira, en 2024 el presidente decidió, vamos a ponerle claro a la gente qué es lo que buscamos. Y identificamos 10 grandes metas. La primera es una meta sobre salud, que es aumentar la esperanza de vida de la gente a través de reducir la mortalidad infantil, reducir la mortalidad por accidentes y la mortalidad por enfermedades, como le llamamos, crónicas, que son las de diabetes y cardiovasculares. La otra, seguridad ciudadana. Avanzar en el tema de seguridad ciudadana, sobre todo disminuyendo todos los actos delictivos y generando una comunidad de oportunidades para la juventud. La tercera meta tiene que ver con la vivienda, tener una vivienda con mejores servicios básicos y con un menor déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo. Con todo ello, entonces, poder avanzar en este tipo de metas como el que estamos disfrutando ahora mismo, que son las metas de aumento del poder y de calidad de vida y el poder adquisitivo de la gente. Es decir, que más personas puedan ser clase media, menos personas pobres y menos pobres extremos y menos personas con hambre. La quinta meta o el quinto elemento de meta es entonces el crecimiento económico. Y entonces ahí tenemos la meta RD 2036, toda la estrategia que conlleva ello, de duplicar el Producto Interno Bruto. Y esa es la quinta meta. La número 6 tenía que ver con que ese crecimiento económico generara más empleo de calidad. Y tenemos la meta de que al menos el 50% de la población sea empleada formal, que hoy en día ronda el 46 y pico por ciento. Y luego que para que eso se diera, entonces que aumentáramos tanto la calidad educativa como la pertinencia de la enseñanza educativa. Esta semana pasada vimos
cómo se lanzaron los resultados de la consulta educativa, que va a ponernos a trabajar en ello. Y las otras 3 metas tienen que ver con desarrollo rural, tienen que ver con resiliencia ante el cambio climático y con efectividad de gobierno. En otra ocasión podemos ampliar sobre ellas. Bueno, porque y agradecido, Luis. Sí, agradecido, Luis, por estar con nosotros, un viceministro que la verdad se las trae. Debería ser ministro. Debería ser ministro. Gracias por haber estado con nosotros, dándonos todas estas informaciones. Señores, se da pues la nueva entrega de su programa Sobre los Hechos.